Entonces, como buenos caballeros, vamos a darle la palabra primero a las damas, que al menos así aparecen en mi pantalla, ¿eh? No es preferencia uno sobre la otra. Gaby, si te puedes presentar con nuestra audio y video escuchas, o como se diga esto de las tertulias, por favor. Cómo no, soy Gabriela Palis, soy de Buenos Aires, Argentina, y me desempeño como directora de la carrera de especialización en oftalmología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Soy también miembro actualmente del Centro de Investigación en Educación para los Profesionales de la Salud de la misma institución. Y bueno, tengo mucho interés en todo lo relacionado con la educación médica, sobre todo en la formación docente. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, y a la otra dama en la charla, Betania, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Betania López, soy de México. Soy oftalmóloga, realicé la alta especialidad en córnea y me interesa mucho porque también hice una maestría en investigación médica enfocada a salud pública y actualmente me desempeño como directora médica del Instituto Mexicano de Oftalmología. Muy bien, muchas gracias, Betania. Y ahora otra vez, ahora sí, como parecen de izquierda a derecha los feos que estamos en la conversación, entonces, Jorge, no porque seas el más feo, pero bueno, adelante, primero apareces ahí. Decía Van que los hombres debemos ser feos. Mi abuela decía que debíamos ser feos, fuertes y formales. Eso, así. Y con eso se cumplían todos los requisitos para escoger un buen marido. Me acuerdo que les decía a las nietas. Muy bien. Jorge Valdés, de acá del noreste de México, particularmente de Monterrey, por eso ven ahí nuestro icónico Cerro de la Silla a mis espaldas. Médico cirujano, oftalmólogo, dedicado con la subespecialidad en córnea y cirugía refractiva. ¿Qué más se puede hacer en esta vida? Con una maestría en ciencias médicas por la Universidad de Boston. Bueno, graduado del Conde Valenciana de oftalmo, una maestría en ciencias médicas de Boston, un doctorado en investigación médica de la Universidad de Oviedo. Desde hace un poco más de casi ya 30 años dedicado a la docencia, primero como profesor de asignatura o cátedra, luego profesor de planta, ocupando algunos puestos directivos y actualmente decano o director general, como dirían en México, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. También dirijo un grupo de investigación, lo que en Estados Unidos se conoce como un chair, un research chair, precisamente en terapias innovadoras en ciencias visuales y oftalmología. Y soy todavía oftalmólogo practicante aquí en el servicio, el jefe del servicio de córnea y cirugía refractiva del Hospital San Bernardo de León. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Joao. Hola a todos, soy João Furtado de Ribeirão Preto, Brasil. Yo soy profesor de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo. Yo soy especialista en uveitis y también trabajo con temas de prevención de la ceguera y por esto creo que Van me invitó a participar aquí y estamos involucrados en muchos proyectos. Estoy ahí con el tema de prevención de la ceguera desde 2006, cuando estuve en un curso en Paraguay, en la Fundación Visión, y Iván lo organizó. Estupendo el curso y acá estamos. Y también he hecho parte de mis estudios de posgrados en Madrid, en la Complutense y también en Estados Unidos, en Portland, Oregon. Y bueno, un gusto una vez más. Recientemente, además, ganó el premio de Cabildeo Advocacy de Arbo, ¿no? O sea que mucho orgullo tenerlo también acá. Eduardo. Hola. Buenas tardes a todos. Yo soy Eduardo Mayorga, de Buenos Aires, Argentina. Soy oftalmólogo. Mi especialidad era cirugía refractiva y catarata. Digo era porque hace casi 2 años ya que dejé la parte asistencial y estoy dedicado full time a la parte de educación médica,
fundamentalmente la parte de capacitación de educadores. Soy director de e-learning de la Panamericana, fui 10 años director de e-learning del Consejo Internacional de Oftalmología, también fui jefe del servicio de oftalmología del Hospital Italiano. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, para todos los que van a ver este programa en el futuro, y quizás con este programa atraigamos a muchos jóvenes que aún no han escuchado los otros programas, explicarles que el nombre es muy propio, que es la idea de una tertulia, es decir, una charla entre amigos. Si se pudiera dar en vivo, tendríamos nuestra copa de vino aquí a un lado. Ya es viernes en la noche y es fin de semana largo, por lo menos en México, entonces se antoja, ¿no? Pero para nuestros amigos más jóvenes que escucharán esto, y creo que es muy relevante, sobre todo para los que están en México, pero creo que es muy similar en otros países, que terminan alrededor de febrero o marzo sus residencias, sus becariados. Entonces, la idea de esta sesión es explorar con este grupo de expertos en diferentes áreas, con diferentes subespecialidades, con maestrías, doctorados, etcétera, qué es lo que ellos recomiendan, en qué situaciones sí y qué no, y que después los podremos poner en contacto con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, quiero arrancar, porque pues todos aquí tenemos la subespecialidad, por lo menos, o una maestría. Para muchos de estos jóvenes que piensan, y nosotros tenemos mucha gente de provincia que dice, bueno, ¿debo de hacer la subespecialidad o no? ¿Qué ventajas tiene o no? ¿Para qué la hago? Y si la hago, ¿cuál de ellas? Son muchas preguntas en una. Pero bueno, empecemos con los jefes de servicio y siempre las damas primero. Gaby, ¿qué recomendarías tú para aquellos que están empezando a escuchar esto? Estás en silencio, Gaby. Perdón, respondiendo puntualmente a tu pregunta, creo que depende un poco de dónde tiene pensado uno insertarse. O sea, tener una subespecialidad, si uno está en un centro médico o si está en una gran ciudad, es sumamente útil y deseable porque las posibilidades quirúrgicas que tiene son mucho mayores que si uno es oftalmólogo general, la diversidad, la capacidad de innovar. Todo eso, digamos, es posible más si uno tiene una subespecialidad. Pero si uno va a trabajar a un área rural o a un lugar donde va a necesitar saber o tener capacidades para más de una subespecialidad, a veces se complica si uno solamente tiene es corneólogo o es retinólogo en un lugar donde hay necesidades de todo tipo de oftalmólogo. Perfecto, muchas gracias, David. Jorge, tú que estás allá en el Cerro de la Silla. Un poco en la misma línea de pensamiento de la doctora Palis, es decir, y tú lo planteabas en la introducción, ¿para qué? Yo la primera pregunta que se debe contestar a alguien, ¿para qué la quiero? Y eso va condicionado del plan de vida y carrera que tenga cada quien, es decir, qué tipo de práctica es la que quiere tener, en dónde la va a tener, como bien apuntaba la doctora Palis, es decir, voy a un servicio académico, de medicina académica, me va a dar una ventaja competitiva en la práctica profesional privada. En fin, creo que tendría que la persona que esté pensándolo hacerse esas preguntas y contestarlas. Ahora, estamos viendo que muchos hacen subespecialidad para nunca ser subespecialistas, ¿sí? Lo hacen por tener algo más, por mantenerse un poco más de tiempo, por hacer un poco más de práctica quirúrgica. Eso a los que entrenamos especialistas nos duele mucho, porque queremos formar subespecialistas que vayan a ejercer la subespecialidad, ¿sí? Y que se dediquen, porque un subespecialista, al final de cuentas, es a quien acude, ¿sí? Es la última frontera, déjame decirlo así. Después de él ya no hay nada, es decir, es el experto máximo sobre un área del conocimiento. Por eso la reducción del conocimiento, la profundidad que debe lograr un subespecialista,
es tal. También eso obligaría a que se concentrara en su especialidad para lograr el suficiente volumen de pacientes para llamarse como tal. No es, como veo en algunas otras especialidades, bueno, si soy internista y cardiólogo, pero si no hay suficiente chamba de cardiólogo, suficiente trabajo, perdón, esto no soy en muchos lados, bueno, me dedico a internista y controlo diabéticos y no es fácil hacer una práctica de su especialista. Es estrictamente o exclusivamente de su especialista, y es algo que se debe cuestionar que nace una subespecialidad. Muchas gracias. Okay. Y por favor, siéntanse todos con la libertad de interpelar y de intervenir en el momento que quieran. Acuérdense que es, sí, Joao, tú querías hablar, por favor. Sí. Un comentario que quiero hacer es que los jóvenes, sus jefes usualmente son especialistas. Cuando van a congresos, las charlas son hechas por especialistas, así que el modelo para ellos es que sean especialistas. Y si no logran hacerlo, no son buenos profesionales. Y esto no es verdad, ¿sí? Y los consumidores, ¿sí? Las personas necesitan mucho más de buenos oftalmólogos generales que buenos expertos, ¿sí? Un ejemplo es que es la causa principal de deficiencia visual son los errores refractivos. Así que el mercado, los países de Latinoamérica necesitan más de buenos generalistas, oftalmólogos generalistas, pero el modelo de suceso es un experto. Y no está mal de ninguna manera que seamos buenos oftalmólogos generales. Creo que dijiste una cosa que es muy interesante y con Joao, que es uno de mis, si no es que mi alumno estrella, que lo metí en esto de la salud pública, uno de los pocos que sí me lo agradece, pero bueno. Publicamos con ahora uno de sus alumnos, eso es lo bonito de cuando te metes en un área especializada, cómo se van atrayendo a los jóvenes que van haciendo esto. Hicimos una revisión de las causas de ceguera en Latinoamérica, específicamente de catarata, y cuando ve uno las causas de deficiencia visual y de ceguera más importantes en nuestra región, obviamente varía de las regiones, pero en toda Latinoamérica, si sumamos catarata y defectos refractivos no corregidos, estamos hablando del 70 al 80%. Entonces, eso creo que también es una llamada de atención a muchos programas, y Jorge lo mencionaba en otra charla que estuvimos el lunes pasado. Estamos queriendo hacer los especialistas de la uveitis del ojo izquierdo de noche, ¿no? Y estamos descuidando mucho de esto. Yo veo muchos programas de residencia que tristemente, por ejemplo, no les enseñan refracción o retinoscopía a los muchachos, cuando cuántos de ellos van a tener el dinero para comprar un autorrefractor al salir, ¿no? Entonces tenemos que pensar también mucho en eso, qué les estamos enseñando a los jóvenes, ¿no? Obviamente en nuestra región, glaucoma y defectos refractivos, glaucoma y retinopatía diabética son otras áreas muy importantes, y me gustaría abrirlo a todos ustedes. De todas las subespecialidades que hay, ¿cuál de ellas escogerían ustedes y por qué? ¿No? Creo que sería muy interesante, obviamente, a los que somos corneólogos o que fuimos, como diría Eduardo, a algún momento dado. ¿Cuál harían en este momento si estuvieran saliendo de su residencia y tuvieran que escoger? Eduardo, ¿tú qué harías? Estás en silencio, Eduardo. Ya mencionaron que hay, digamos, factores de la vida personal y de la ubicación de cada uno que va a decidir finalmente cuál elegir. Yo creo que uno, digamos, para elegirla termina eligiéndola por muchas razones. Una es el gusto. Uno a lo largo de la carrera ha visto las especialidades y una de las cosas es, bueno, me gusta. Pero como decían recién, si yo me gusta la uveitis y estoy en una zona
digamos, suburbana, una zona sin muchos pacientes, eso va a ser imposible llegar digamos, a poder ejercer esa profesión así. Lo que sí tienen que estar dispuestos es que, por más que uno haga un fellow en algo, eso no significa que vuelven al día siguiente y ya están trabajando en la especialidad. Eso se va a construir de a poco, y se va a construir de a poco en base a dos cosas importantes que no se enseñan habitualmente en la carrera ni en los fellows, que son buenas relaciones con los colegas y buenas relaciones con los pacientes. Hoy en día los pacientes buscan un especialista, pero lo que más buscan es alguien que los escuche. Casualmente el otro día una paciente, todavía mis pacientes me llaman y me dice, sí, la doctora que usted me recomendó, muy bien, pero me hizo dos preguntas, no me miraba a mí, escribía en la computadora, imprimía los análisis para que tengo que hacerme para la catarata y me despidió. Buenas relaciones con los pacientes y saberlos escuchar es una especialidad que hay que aprender a desarrollar. Y lo mismo, buenas relaciones con los colegas, porque los pacientes, sobre todo de subespecialidades, van a empezar a llegar a través de colegas. Y esos colegas van a derivar no solamente mirando el éxito quirúrgico que haya, sino lo que el paciente viene y le dice de vuelta. También van a mirar si se lo mandaron para que le tratara el ojo seco y volvió operado de catarata, nunca más va a recibir un paciente de ese otro médico que se lo envió para ojo seco. O sea, hay ciertas cosas de ética, de política y de relaciones humanas que van a tener que pensar cómo las obtienen, porque no figuran habitualmente en ningún programa de manera formal. Eduardo, qué bueno que tocaste ese punto, es extraordinario, porque justo con Jorge platicamos eso también el lunes en la reunión del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, que las materias básicas ya no son las materias básicas que pensábamos de genética, histología, patología. Jorge, quiero que tú lo digas eso porque es muy importante, y más siendo tú pues el decano de las ciencias médicas del TEC, una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Creo que valdría la pena que los muchachos lo oigan, ¿no? Y otros jefes de servicio. No, sí, lo que pasa es que en esa reunión iba agarrando vuelo para otra que tenía el siguiente día, que era el nuevo perfil del médico. Y por ahí también, bueno, aquí con la gente de Creative Latin American Media, por ahí escribimos el nuevo perfil del oftalmólogo. La verdad es que estamos en un momento coyuntural, esto de la pandemia, que estamos en la era de las pandemias, ha sacudido no solo los sistemas de salud, sino los modelos educativos en ciencias de la salud. Y ha puesto en manifiesto muchas ineficiencias o cosas que ya no son operantes, ¿no? Una alta concentración, homogeneidad de los pacientes en los hospitales. Y cosas que ya empiezan a, ¿cómo decir?, tener poca práctica, sentido práctico. Nuestras profesiones, las de la salud, son prácticas, incluida la oftalmología. Y a veces le dedicamos demasiado a las ciencias básicas. Es más, les apuesto que la mayoría de los programas de Latinoamérica donde están oyendo todavía tienen una división de ciencias básicas y ciencias clínicas. La misma Academia Americana de Oftalmología tiene sus libros de ciencias básicas y su libro de ciencias clínicas. Eso es flexneriano, tiene más de 100 años. ¿Sí? Entonces, desde ahí empezar a cuestionar eso. Y yo criticaba las ciencias básicas. ¿Qué es ciencias básicas hoy? Lo que se requiere fundamentalmente. Y yo empezaba a decir que ciencias básicas hoy en día pueden ser la informática médica, robótica, blockchain, inteligencia artificial, comunicación, gestión, salud pública. Es decir, necesitamos proveer de otro tipo de conocimiento al profesional, y no solo la aproximación biológica, que es la que ha operado desde el siglo XIX y que es la que todavía seguimos repitiendo muy inercialmente. Es decir, y esta pandemia ha mostrado cuán ineficiente es eso. ¿Por qué? Porque el egresado que estamos, y hacemos una culpa a todos, porque todos somos egresados, tiene herramientas, su habilidad, y déjame, porque estoy aquí ante dos grandes de la educación médica, que son la doctora Palis y el doctor Mayorga, sin menoscabo de los demás, voy a hablar de competencias, ¿sí? Que no hemos sabido desarrollarles las competencias que hoy se requieren para hoy en día.
Somos todavía muy inercial. Pero con esto cierro. Eduardo tocó un punto muy importante. Es que hay que ser primero oftalmólogo general, tener todas esas competencias, esas que no están en el currículum escrito, también, lo que llamamos competencias transversales, o en algún lado se les llama competencias suaves, para ser un verdadero profesional, un profesional. Y si vas a ser su especialista, requieres primero haber adquirido todas esas habilidades para ser su especialista. Y para ser un especialista, debiste haber adquirido las competencias de un médico general. Yo no conozco buenos especialistas que no hayan sido buenos médicos generales en su formación. No que la practiquen, pero en su formación son bastante completos. Gracias, Jorge. Ahorita con estas dos cosas me hicieron recordar, en alguna ocasión Gaby y Eduardo me conocieron cuando estaba yo en mis años de Buenos Aires, que recuerdo con mucho cariño, y a veces se me antoja un buen asado con un buen vino tinto y los amigos. Pero una vez el doctor Hugo Nano, que en paz descanse recientemente, un verdadero genio de quien yo aprecié mucho, yo tenía poco de haber regresado y llegaba con una mente muy científica de haber llegado a Buenos Aires, y me dijo: Van, ayúdame a seleccionar los próximos residentes. Entonces, pues yo los entrevisté, hice mi planillita en Excel y de qué universidad venían y si tenían experiencia en investigación, en publicaciones. Ya no me acuerdo, hice toda una planilla en Excel y con eso saqué mis calificaciones, ¿no? Entonces se lo dije así, luego le preguntó a todos los médicos y pues es que mira, fulanito me llamó más la atención por esto y por lo otro. Y muy al estilo de don Hugo, dijo, con palabras un poco más elevadas que las que voy a utilizar, pero dijo: qué tontería. Y ya se podrán imaginar, sobre todo los argentinos, qué palabra que empieza con P dijo. Dice: lo tonto se lo quito, lo mala persona cómo se lo quito. Y es bien cierto. Entonces ya se imaginaran la retahíla de palabras que iban englobadas ahí. Y es cierto, el médico tiene que seguir siendo una muy buena persona, es empatía, muy buen colega. En México tenemos la expresión de decirle que le sabe dar shampoo de cariño a los pacientes, ¿no? Y es muy importante. Luego a veces uno ve colegas que uno sabe, híjole, no le mandaría, pero ni a mi perro, y tienen muchísimos pacientes porque tienen esa empatía con los pacientes, ¿no? Ahora que los colegas del norte tienen mucho esta palabra en Estados Unidos, es empático, ¿no? Lo que signifique eso. Pero bueno, muy bien. Pasando a cosas no tradicionales que pues todo el mundo sabemos, o que quiero hacer una subespecialidad y cuál, y bueno, pues voy a ser retinólogo porque me voy a quedar en la segunda ciudad de importancia y me voy a quedar a trabajar en la institución. Pero hay otros caminos no tradicionales que habitualmente, por esa restricción en la forma de entrenarse, no exploramos. Y estoy hablando de las maestrías, y aquí, bueno, me da muchísimo gusto ver y por eso obviamente fueron seleccionados para participar en la tertulia. Pero no es algo común que el médico y pues menos los oftalmólogos digan: voy a hacer una maestría, ¿no? Es una maestría, pues que no tienes nada más que hacer, o que no te da flojera, ¿no? Pero pues quisiera que Betania nos dijera su experiencia, porque además me siento parcialmente responsable de que se haya lanzado a hacer la maestría, ya por eso se está riendo. Pero ¿qué fue lo que viste en forma más tardía en tu carrera de entrar a hacer una maestría, ¿no? Fíjate, en mi caso, yo la verdad es que siempre había tenido la espinita de hacer algo de investigación. Siento que en México, a lo mejor no en todos los estados, pero sí hay una falta como de investigación en los planes de estudio, tanto de especialidad. En mi caso, la verdad es que no, donde hice oftalmología, no llevamos un plan de estudios que nos enfocara realmente a salir con una tesis de muy buena calidad, con un nivel de investigación alto. Entonces siempre tuve la espinita de conocer mejor cómo funcionaba todo esto, y pues afortunadamente tuve la fortuna después de muchos años de hacer una maestría, y siento que sí me abrió muchos conceptos, porque
porque no los tenía bien fundamentados. Entonces ahora como en retrospectiva pienso que sí es importante, mucha gente como que no le gusta la investigación, pero yo creo que es porque no la conoce, porque realmente deberíamos de estar muy unidos en cuestión de la clínica, en cuestión de investigación, y al mismo momento que estás viendo cosas básicas, estar viendo cosas que investigas y eso aplicarlo dentro de tu clínica. Creo que ese sería como una manera de integrar cabalmente todas las ciencias, y al salir realmente pudieras tú tener una tesis que sea realmente importante y tú sentirte especialista en ese tópico. Entonces, para mí sí siento que me abrió muchas puertas. Gracias a ti pues conocí como algo de salud pública ocular, que es un vasto mundo que debemos de conocer todos como oftalmólogos, y tristemente sí muchas veces como que los subespecialistas o de alta especialidad tienden a no conocer este tipo de detalles, y probablemente por eso es que escogemos algunas veces especialidades en las cuales a lo mejor no es lo que necesita nuestro entorno, ¿no? Nuestras comunidades. Entonces, sí creo que es importante tener esa visión para poder tener una mayor oportunidad, ¿no? de lograr cosas en esto de la oftalmología. Perfecto, muchas gracias. Y otra maestría como tal, evidentemente es todo lo relacionado a educación, cómo aprende el adulto. La verdad es que yo era bastante ignorante en estos temas hasta que, como dijo Jorge, Gaby y Eduardo me hicieron ver la luz. A mí ya en forma muy tardía en mi vida, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero creo que es importantísimo, sobre todo para aquellos que piensan quedarse en instituciones formadoras, porque la verdad a veces da pena ver alguna de las clases todavía al estilo antiguito de pontificar, estoy aquí en el podio, etcétera, ¿no? Y cuando aprendí las teorías de cómo aprende el adulto y el reverse classrooms, para mí eran cosas en chino, y nuevamente son las falencias de nuestros sistemas formadores, pero no sé si Gaby y luego Eduardo quieran platicarnos un poquito de cómo acabaron en ese mundo que es tan ajeno realmente la mayor parte de las veces a lo que hacemos a diario, ¿no? Creo que con los años que han ido pasando acabamos de esa manera, pero la verdad que es una buena forma de empezar ya en la residencia, a que los residentes empiecen a practicar cómo enseñar, sin a veces la necesidad de llegar a una maestría. Verdaderamente una maestría lleva mucho tiempo y no todo el mundo está interesado o no todo el mundo piensa que va a poder dedicarle su tiempo inmediato después del fellow o después de la residencia a hacer una maestría formal. Pero sí empezar a adquirir competencias, como mencionaba Jorge, también de cómo enseñar. Entonces, los residentes van a presentar su journal club, por ejemplo, van a hacer una discusión de casos, bueno, que también presenten adecuadamente, también corregirlos en cómo presentan, darles herramientas de cómo dar una buena presentación, de cómo enseñarle a sus compañeros, porque ya lo van a estar haciendo durante la residencia y después durante el fellow. Perfecto. Eduardo, ¿tú cómo acabaste en esto y qué recomendarías, no? Otra vez estás en silencio, Edu, Eduardo. estás en silencio. Y eso que soy director de e-learning. Bueno. Sí, yo creo que es una cosa que hay que pensar y planificar muy bien. Por ejemplo, a mí siempre me gustó enseñar, me apasionó. Ya cuando desde que fui jefe de residentes y aún antes de ser jefe de residentes, siempre me gustaba mucho enseñar. Y, digamos, yo hice, no una maestría, pero sí un profesorado en educación. Pero como dijo Gaby, yo creo que las mayores competencias que obtuve y lo que más aprendí, lo aprendimos a lo largo de los años autoguiados. Hoy más que nunca hay decenas de cientos de oportunidades de aprender cosas que verdaderamente uno puede aplicar. Yo antes de meterme hoy en una maestría, la maestría tiene dos cosas que uno busca: adquirir competencias y conocimientos, y la otra, la aureola de tengo un máster. Esa de tengo un máster no se puede conseguir de otra manera que si no se hace eso. Entonces eso pesa. Pero antes de hacer una maestría, yo les recomiendo dos cosas. Uno, miren detenidamente el programa. Busquen las metas y los objetivos.
busquen a ver ese programa que nos dice, ¿de qué voy a ser yo capaz cuando esto termine? Miren módulo por módulo, vean cada módulo qué es lo que, qué competencia les va a dar. Y después traten de contactar a exalumnos, porque a veces en los papeles uno ve las cosas que brillan más. Entonces, aparte de la maestría tradicional, que si uno tiene el tiempo, la oportunidad y muchas veces el dinero para hacerlo, si todo se da y tiene apoyo familiar, bueno, es una forma, es como ir al colegio, está todo más armadito y uno termina con un profesorado. Pero investiguen bien antes dónde y qué van a hacer y hablen con la gente que egresó de allí, porque hay veces que uno no obtiene lo que quería, salvo el título de máster, que muchas veces ayuda en la vida a tener ese título. Como dicen, el papelito habla, ¿no? Sí, los papelitos hablan. Exactamente. No, muchas gracias. Y creo que para los que nos van a escuchar en el futuro, es importante que, como ven, bueno, ya hubo una maestría en investigación, ya hubo o maestría o el profesorado en educación. Jorge, pues tú tienes 2 cachuchas aparte del lado de oftalmólogo, y estoy utilizando muchos mexicanismos acá, pero bueno, 2 camisetas o lo que sea. ¿Cómo te enfocaste tú en esto? Porque me imagino que cuando eras residente en el Conde de la Valenciana nunca te imaginabas que ibas a llegar y hacer lo que estabas haciendo acá, ¿o me equivoco? Fíjate que ahí lo empecé a ver un modelo y voy a traer aquí una figura que yo creo que es muy valiosa, que es el mentor. Los mentores te ayudan también a ver modelos de vida de lo que pudiese de lo que pudiese ser. Yo tengo un mentor, siempre lo he reconocido, el doctor Enrique Graue Vigers. Y una de las primeras cosas que me dijo, tú te vas a aburrir en la práctica. Sabe que tengo un déficit de atención y que tengo que estar en 2 o 3 cosas para mantener la ansiedad más o menos controlada. Y la verdad es que un poco como decía ahorita Eduardo, desde la jefatura de residentes, oye, esto me gusta, esto de programar clases, hacer clases, buscar maestros o a veces darla, vas viendo opciones de vida. Y igual que dijo ahorita Betania, yo también decidí, quería conocer más de investigación. Yo soy también de esos casos raros que terminando la especialidad, cuando todo el mundo quiere salir a operar y poner su práctica, yo me fui a meter a un laboratorio porque quería aprender. Quería saber, de hecho entré a un programa doctoral que lo corté en maestría, lo tuve, y ha sido los errores de la vida, lo tuve que enmendar y afortunadamente lo pude enmendar terminando el doctorado. Y conocí ese otro campo que me emocionó. Ahora, ¿cómo le haces? Lo decía también Eduardo, y no me acuerdo quién más. Es decir, tienes que proyectar el tipo de vida que quieres. Esto es planeación estratégica de tu vida. Poco se habla de eso. ¿Cómo planeamos? Hablamos de planeación estratégica y todo esto que él sabe perfecto y todos los que han tomado maestrías en administración. Pero planeación estratégica de la propia vida, ¿sí? Es casi lo mismo. Tu mejor negocio, como decía nuestro ex rector, el mejor negocio de tu vida eres tú. Y ese poco le dedicamos a esta planeación. Yo siempre quise hacer práctica en medicina académica, ¿sí? Por las experiencias que tuve en mi formación en la escuela. Difícil en Latinoamérica. Afortunadamente hoy puedo tener un modelo muy parecido al ideal de medicina académica. Entonces, sabía que tenía que tener docencia, que tenía que tener práctica, experiencia clínica e investigación, que son los 3 componentes. Y como soy de estas zonas del noreste, tú lo sabes, regiomontano, por adopción, por elección, pues nos gusta el negocio. Entonces somos emprendedores y también tengo que aprenderle a ese tema, entender todo esto, ¿sí? Que a los médicos nos cuesta muchísimo, ¿no? Me acuerdo de una frase que decía uno de mis maestros de administración, es que hay que ser médico para no entenderlo, ¿sí? Porque está tan claro para todos, pero solo los médicos no entienden esta parte, ¿no? Pero por ahí va un poquito. Y luego lo que necesitas es mucho orden, es decir, saber cuándo le dedicas
como los circos de 3 pistas, cuando estás en un lado, cuando estás en otro y cuando estás en la pista del medio. Perfecto, muchas gracias. Algo, Relacionado a esto, una de las preguntas, perdón, ¿quién iba a hablar? Perdón. Gaby, no, iba a agregar perdón, algo, Gaby. que algo que uno a veces no se plantea a lo largo de la vida, o sea, uno quiere, termina la residencia, termina el fellow y quiere tener todo resuelto. Y en realidad la vida, uno dice que es corta, pero tiene ciertos años como para, si hoy no pude hacer lo que quería porque tenía que trabajar mucho, porque me había casado, porque vinieron los chicos o por el motivo que fuera, lo puedo hacer un poco más adelante y me va a ser útil también. O sea, como dice, de la carrera de maratón, no de velocidad, ¿no? Que eso también es importante, que Exacto. sí es cierto que muchas veces queremos hacer todo hoy ya, de una vez, ¿no? Y a veces hay que saber espaciar. Una de las cosas en que también la gente nos había preguntado y a mí también me decían, oye, ¿me servirá irme a algún lugar? ¿Me iré fuera o me quedo aquí? Entonces, pues, a veces yo les digo, bueno, pues depende qué. Me dices, ¿quieres hacer una subespecialidad quirúrgica y te quieres ir a Estados Unidos? Pues es mala opción porque no, la mayor parte de las veces no vas a poder meter mano en absoluto, ¿no? Pero uno de los grandes ejemplos en que ha estado en muchos países es Joao. Entonces, yo quisiera preguntarle a Joao, siendo que es un graduado de una de las mejores facultades de oftalmología en Latinoamérica y en un país en el que pueden operar mucho, ¿qué lo hizo decidirse irse a España, a Estados Unidos, a hacer todas estas locuras que ha hecho, que además creo que son extraordinarias? Pero dime, Joao, ¿qué pensaste o qué ventajas le viste de quedarte en Brasil o de irte fuera, ¿no? Y bueno, antes un comentario. Yo conozco solamente a una persona que ha viajado más que yo. Sí, estamos aquí contigo, sí. Tú has viajado a Australia y a todos lados. Y mira, estoy de acuerdo con lo que mencionaste antes. Si vas a salir del país, de su país, tiene que valer la pena, por supuesto. Y así que tienes que buscar lo que no vas a encontrar a donde estás. ¿Sí? En mi caso, la investigación. Así no hay competencia con lo que hacen los estadounidenses aún en mi área, sí, en uveitis. Y en la parte clínica me ofrecieron para hacer cosas allí, pero yo les conté que hay buenas instituciones para aprender clínica aquí en Brasil, así que yo quería fijarme en investigación porque lo que estaba haciendo allí no lograría hacerlo aquí en Brasil. Pero la clínica sí, tenemos buenos sitios. Así que depende mucho si vale la pena o no, cuáles son sus planes. Si quieres operar, si vas a Estados Unidos, no vale la pena. Y si quieres hacer investigación, depende de a dónde vas también, no vale la pena. Así que tienes que pensar cuáles son tus planes. Hay muchas ventajas de salir de su país, pero no son solamente ventajas. Sí, hay el aspecto de dinero, de estar lejos de la familia, de parar su práctica clínica por años. Y sí que hay que pensar lo que es bueno, lo que es malo y decidir. Puede ser una cosa buena o no, pero depende mucho. Así que en mi caso he salido porque quería hacer cosas que no podría hacer aquí. En mi caso, la investigación. Y valió mucho la pena porque ahora en mi práctica diaria en la universidad, mucho de que lo aprendí estoy utilizando con investigación y también con mis estudiantes. Pero la parte clínica, solamente por la parte clínica, yo no saldría de Brasil. Creo que es muy importante porque hay países que tienen mucho, ¿no? Eduardo, tú querías hablar. Ahora sí. Sí, yo lo que quería decir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Joao, pero hoy en día hay muchas más oportunidades para encontrar el lugar adecuado de lo que había, no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, ni hablar de la época en que nosotros nos formamos. Así es. Que hoy uno va, por ejemplo, a mirar en la Academia Americana de Oftalmología, en la parte internacional, están listados cientos de lugares para capacitarse, donde uno tiene cosas largas, cosas cortas,
y donde están las cosas de todo el mundo juntas. Entonces, yo creo que uno debería primero capacitarse lo más posible en su país, justamente porque es más económico, porque está más con la familia, porque tiene más oportunidades de poder operar. Y después buscar afuera lo que no pudo conseguir ahí y buscar el lugar adecuado. Por ejemplo, en Estados Unidos hacer práctica quirúrgica es muy difícil, pero hay hospitales muy importantes en India donde uno puede adquirir esa práctica y tienen un nivel, pero súper. Y entonces, hoy, sabiendo dónde buscar los lugares adecuados, uno puede llegar a hacerlo. También hay muchos listados ahora donde se pueden conseguir becas para hacer esto. Becas de 3 meses, por ejemplo, el Consejo Internacional de Oftalmología da esas becas, una nueva fundación que comienza ahora también va a dar estas becas, así que existen esas becas. Y si uno se formó bien en un lugar, no hace falta irse 2 años. Con ir 3 meses puede aprender a lo mejor lo que le faltó y que no pudo ver allí. Y lo último que quiero decir es que una vez que uno tiene la manualidad, se aprende mucho más viendo un video bien editado de los muchos que hay, por ejemplo, en YouTube, que uno lo ve y ve las cosas importantes y no pasarse 2 horas en quirófano mirando cómo prepararon las cosas, lo que se tardó y donde lo que uno aprendió de después de estar 2 horas ahí, a lo mejor es muy poquito. O sea, hay que pensar fuera de la caja. Hay que buscar la mayor cantidad de variantes para formarse lo mejor posible en el tiempo más corto posible, con el menor desgaste personal, de la familia y de dinero. Muchas gracias, Doro. Y sí, muy buenos conceptos. Y otra vez, sí hay cada vez más oportunidades. Uno entra a la página del ICO, de la Panamericana, de la Academia, etcétera. Y como bien decías, incluso muchos de ellos con becas rentadas, ¿no? Que antes no existía. Antes te tenías que ir y, digo, todavía algunas circunstancias así. Pero si uno desarrolla relaciones, y de lo que dijiste de India, y es cierto de algunos otros lugares, tiene un entrenamiento igual o mejor que a veces en los países de muy alto renombre, incluso hasta por volumen quirúrgico, ¿no? Que eso es importantísimo, porque, por ejemplo, si te vas a hacer córnea a la India, en circunstancias normales, pre-COVID, seguramente vas a hacer 300, 400 trasplantes y DIMEX y DISEX, etcétera, mientras que si te vas a Estados Unidos, pues muy probablemente, o a Canadá, lo más probable es que no vayas a hacer ese volumen, ¿no? Gaby, tú estabas levantando la mano. Sí, quería decir que algo que uno tiene que tener en cuenta cuando se va es cómo se va a insertar cuando vuelva, porque es diferente la persona que está ya insertada en una institución, se va a hacer una capacitación por 1 año y después vuelve para implementar la innovación que aprendió en ese lugar donde se capacitó, que la persona que un día se cansa de donde está y dice, bueno, quiero ir a probar suerte afuera, a formarme en algún lugar y después veo cuando vuelva. Y la verdad que es triste muchas veces ver personas que están 1, 2 o más años y no logran insertarse o no logran poder llegar a aplicar todo lo que aprendieron afuera. Entonces eso también considerarlo y tenerlo en cuenta, qué va a hacer uno cuando vuelva. Es muy buena observación, porque otras veces en algunos lugares, si vas a regresar sobre todo a medicina académica, necesitas aumentar tu currículum, ¿no? Entonces a veces, si decides, oye, quiero irme a trabajar con Jorge al TEC de Monterrey, quizás ese fellow o ese becariado de 3 meses no sea suficiente, porque sí necesitas el papelito que diga, hice la subespecialidad a tal cosa y publiqué tal otro. Entonces sí depende mucho de esas circunstancias, a dónde vas a regresar, que me lleva a otra de las preguntas es, y digo en serio de medicina académica, porque aquí estamos, pues, con la gran mayoría son muy académicos, entonces, claro, desviamos la curva a la izquierda totalmente, entonces quizás no seamos muy objetivos, pero no es lo mismo medicina académica que la medicina tradicional, privada, que estamos acostumbrados. Y el ejemplo, y no voy a decir de ninguna institución, pero es lo típico que el jefe de servicio, el adscrito, llega 1 o 2 horas diarias y bien nos va,
porque además no hay los incentivos, no les pagan publicaciones, no hay nada de esto, que ese es algo que tenemos que ir cambiando en nuestro medio. Pero, ¿qué factores los harían a ustedes? Jorge ya nos dijo que desde el principio quería ser académico, y Betania ahora se ha convertido más en académica que lo que era cuando la conocí hace unos cuantos años. ¿Qué te decidió, Betania, aparte de que te hizo manita de puerco tu hermano? Pero para los que no son mexicanos, son manita de puerco es torcerle así la mano, de convencerla de que hiciera esto. ¿Qué te llevó a ti por meterte más a medicina académica que a la medicina tradicional privada o como queramos llamarle, ¿no? Fíjate que a mí siempre me ha gustado como que la institución. Siento que es un lugar donde te sientes cobijado, donde puedes seguir como que la chispa que traen los residentes nuevos, todas sus preguntas y todas sus inquietudes, hacen que tú quieras o quieras seguir como leyendo artículos, como seguir respondiendo bien las preguntas. Entonces, esto como que te crea o te da la motivación para seguirte superando, porque realmente sí muchas veces te pueden llegar a preguntar algo, sobre todo en mi caso, pues que a lo mejor hace mucho que no sabía, ¿no? Entonces creo que el estar en un lugar así, probablemente mi ideal sería, por ejemplo, como Jorge, que pudo compaginar todo en su vida, o sea, su proyecto fue todo. Entonces, eso se me hace ideal, o sea, que puedas reunir las tres cosas, la investigación, la clínica, la cirugía y tu proyecto de vida. Entonces creo que puede ir muy de la mano y también, como tú decías, o alguien más decía, también tiene mucho que ver con el tipo de persona que seas, ¿no? Probablemente habrá quien le gusta solamente estar en el medio privado por el tipo de pacientes que puedes ver ahí. Pero estando en el medio privado, al menos en mi caso, no pudiera haber una cantidad de pacientes como la que se ve en un nivel institución. Entonces creo que ese es algo bien importante, que en un medio o una institución puedes seguir viendo muchísimas patologías mucho más específicas que en otro tipo de medios te puedes ir perdiendo. Entonces en mi caso fue eso y que me quise como reincorporar y seguir estudiando y seguir practicando lo que me gusta hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar en eso? Porque yo también a ti cuando te conocí ya hace muchos años, no sé si ya desde entonces pensaba ser académico y también les hago ahí la publicidad que Joao recientemente acaba de pasar su examen para ser profesor asociado, entonces nos quitaremos el sombrero ante el señor profesor. ¿Desde el principio ya pensaba ser medicina académica o fue de esas cosas accidentales que la vida te va empujando hacia allá, ¿no? Accidental. Bueno, cuando yo estaba en la facultad o al principio de la residencia, yo tenía la idea de tener una clínica y trabajar con, yo qué sé, cirugía de catarata, pero siempre estamos allí, bueno, al segundo año o el tercer año de residencia, estamos siempre enseñando a residentes más jóvenes, a estudiantes de medicina, y me encantó. Y la sensación que tuve es que todos los días yo tenía un reto, un desafío distinto y me enteré de que la cosa que más me gustaba en el trabajo era aprender, pero para enseñar yo tengo que estar siempre aprendiendo. Puede ser en investigación, puede ser con enseñanza. Así que lo que más me gusta en mi trabajo es que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y cuando estaba metido al principio de mi vida de oftalmólogo, estaba metido casi 100% en la clínica, yo no tenía esa sensación. Así que estoy aprendiendo todos los días y todavía me pagan para eso. Esto es lo que Eso me es lo encanta. mejor. Sí, sí. Jorge, tú querías comentar algo. Sí, fíjate, a veces a lo mejor vale la pena algunas aclaraciones. No necesariamente por hacer medicina institucional se hace medicina académica. Se confunde mucho que si estoy en una gran institución, una institución muy grande, como servicios de salud estatales, servicios en el IMSS, por ejemplo, aquí en México, en el ISSSTE, en automático hacemos medicina académica. Eso no. Medicina académica tiene esos tres componentes: docencia, investigación y práctica, ¿sí?
eso es una triple hélice. Si no, es solamente medicina institucional, ¿sí? Y está dedicada enteramente a la asistencia, ¿no? A proveer un servicio de salud. Luego se confunde medicina privada, ¿sí? Y en esta institución que estoy yo, tiene más de 40 años, 45, porque hay un paradigma en México, particularmente, que en medicina privada no se hace medicina académica. El IMO, el Conde Valenciana, la Ceguera, por mencionar algo en México, nosotros somos medicina privada, somos sin fines de lucro, ¿sí? Somos de la sociedad para la sociedad y hacemos medicina académica. De hecho, la medicina privada, luego también se confunde que medicina privada es solo la medicina de la élite. Y ahora en México, como hay una gran discusión si se vacunan a los médicos que practican medicina privada, pues paradójicamente la medicina privada, el mayor volumen que atiende, ¿sí?, es en los sectores socioeconómicos de la población más bajo. Porque todos se imaginan, cuando se habla de medicina privada, un centro médico como el que tengo a mis espaldas. Pues es la infinita minoría. Los centros, medicina privada es el consultorio en una barriada, en una colonia, en una chabola, ¿sí? Eso es medicina privada, cuando no está pagada por el gobierno. A veces perdemos de perspectiva eso. Y de ahí para arriba hasta llegar a cosas como la que está atrás. Pues se puede hacer medicina académica en muchos entornos. El tema es que uno tenga la intencionalidad y lo propongan. Yo estoy en un entorno híbrido. Toda mi práctica clínica profesional es de lo que llamaríamos medicina privada. No recibo un sueldo por ver pacientes. Me los tengo que ganar los pacientes. Recibo un sueldo por ser profesor como Joao. Que bueno, felicidades, Joao, que es profesor asociado. Y eso hay que hablar también, la carrera del profesor. Empieza uno de instructor, profesor asistente, profesor asociado, o profesor, cuando ya empiezan a aplicar tablas como las de Van, ya está en edad de ser profesor, pero tiene que ir acumulando una serie de logros en los dos ámbitos, en la docencia, en la investigación, y hay exámenes. Pero sí se puede hacer medicina académica en cualquiera de los entornos, pero se lo tiene uno que plantear y ver si uno quiere hacer ese tipo de práctica y está dispuesto a hacer. Hoy, otra vez, es que hay que ser médico para no jugar con todas las variables y romper los paradigmas y no ir en línea recta, inercial o repetir las biografías de los que nos precedieron. Sí se pueden hacer muchas cosas y mi invitación, si nos van a estar oyendo y viendo algunos por aquí, es que se atrevan, ¿sí?, a romper los paradigmas, a romper el establishment. Y si algo tenemos que hacer los latinoamericanos, y eso puede ser en español o en portugués, es romper los paradigmas, es romper el establishment. Somos una sociedad muy jerárquica que poco rompe las estructuras. Y creo que sí vale romper esos techos de cristal que nos impiden hacer propuestas nuevas, ingeniosas, novedosas y adecuadas a cualquier realidad. Gracias, Jorge. Y si de algo sirve también la experiencia propia y cómo, aunque uno a veces se plantea el camino, a veces la vida te va llevando y hay que ir viendo esas oportunidades y esas puertas que se van abriendo, ¿no? En concreto, cuando yo empecé medicina, me acuerdo que quería ser neurocirujano. Bueno, pues porque me daba mucho la atención, dije, bueno, eso. Después, la facultad donde yo estudié es muy de perfil de medicina interna, porque muchos de los profesores eran del Instituto Nacional de Nutrición en México, que eso le dicen el Harvard mexicano. Entonces eran gente de altísimo nivel. Dije, no, pues es que medicina interna es la solución. Sin embargo, Arturo Espinosa, a quien guardo con mucho cariño también, era el que nos dio oftalmología y se me quedó el gusanito, pero no, como oftalmólogo, estudié medicina para ser oftalmólogo, ¿cómo? No puede ser eso, ¿no? Entonces empecé medicina interna y hice un año de medicina interna de nutrición, además de todo. Y yo seguía con el gusanito y una noche en urgencias de esas 3 o 4 de la mañana que no has dormido nada,
llegó una chica que había hecho medicina y nutrición y luego se cambió a oftalmología. Y entonces empezamos a platicar ahí y como que en ese momento se me prendió el foco y dijo, pues sí, ella pudo, ¿por qué yo no puedo hacerlo, no? Me cambié a oftalmología los primeros 6 meses, fui el ser más infeliz y dije, ¿qué hice? ¿Qué tontería? Y después, pues la vida sí me fue empujando, hice corne y luego salud pública y ahora soy más administrador y salubrista que oftalmólogo, entonces no hay que tenerle miedo de ir buscando esos caminos que te van abriendo, porque a veces tenemos esos planes fantásticos de vida y la vida te va dando, como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Oye, Van, ahorita viéndote me acuerdo de una frase que hace recién, me gusta mucho, recién hace poco la posteé, de Antoine de Saint-Exupéry, que dice que en línea recta no se puede llegar muy lejos. El oftalmólogo es una especie de neurocirujano. Sí, sí, hasta eso, porque el ojo finalmente, tienes toda la razón, Gaby, entonces ya no me arrepiento. No. Lograste tu cometido. Es ir dando vueltas, es ir tomando caminos diferentes y no la típica inercia en línea recta nos lleva más lejos. Okay. Claro, y fíjate que, digo, es una lástima que tampoco, que no tengamos a Eleri acá, pero él creo que es uno de los ejemplos también de un camino muy diferente, ¿no? Porque empezó oftalmología y luego al estar en el IMO, pues se fue interesando mucho en las cosas administrativas, hizo su maestría en administración, luego hizo el IPADE, el AD2, que bueno, en Argentina le conocerían como el IAE, que es la versión mexicana. Y ahora es un extraordinario administrador, ya maneja el IMO ha crecido enormemente bajo su tutela, etcétera. Entonces es otra área que normalmente no exploramos y justo ayer lo estábamos comentando en la comida que tuvimos después de reunión con la auditoría interna, etcétera. Precisamente en cómo estamos preparando a los muchachos. Sí, les podamos dar toda la ciencia del mundo, pasan los exámenes del ICO, pero no saben qué equipo tienen que comprar, si lo deben depreciar o no lo deben depreciar, si debe de ser comprado, si debe de ser en leasing. No lo estamos preparando para la vida real, ¿no? Que eso es importantísimo, y si deben de tener todos los equipos o no deben tener los equipos. Y me lleva a una de las últimas preguntas que quisiera preguntarles a ustedes, es porque es una de las cosas que siempre me dicen, oye, ¿me establezco solo o me voy a un grupo? Me están invitando a un grupo, pero me da miedo porque quizás me van a explotar, voy a ser el junior ahí, no sé si voy a poder crecer, y sé que esto varía mucho de circunstancias, pero Eduardo, yo sé que tú has estado en muchas circunstancias de estas. ¿Qué recomendarías a la gente o qué camino tomaste tú, no? Estás ahora otra vez en silencio. Nuestro director de e-learning está teniendo complications. A ver, yo si tuviera que optar por uno, yo diría que yo creo que buscaría trabajar en grupo. Tiene muchísimas ventajas. Puede tener los inconvenientes, puede tener inconvenientes, pero yo creo que es donde hay mayor posibilidad de progreso, de evolución, de uno realmente hacer eventualmente lo que le gusta. Y uno para irse y ponerse solo, siempre hay tiempo. Así que yo diría de intentar trabajar en un grupo. Más si uno es especialista, el hecho de trabajar en un grupo permite que el pool de pacientes de todos, las cosas que uno hace, digamos, uno pueda recibirlo. Muchas veces hay grupos que, hoy hablábamos de elegir una especialidad, muchas veces en un grupo, nosotros por ejemplo en el hospital, uno de nuestros residentes dijo, bueno, yo quisiera venir a operar catarata. Dijo, no hay más, hay muchos cirujanos de catarata. Bueno, yo quisiera hacer glaucoma. No, hay muchos cirujanos de glaucoma. Bueno, ¿qué no tenemos? Bueno, no tenemos órbita, por ejemplo. Se fue a México, hizo un año allá y volvió con esa especialidad y siguió trabajando en plástica en órbita, además de hacer después catarata y las otras cosas. Así que hay que buscar oportunidades. Y yo
yo diría de que es una cosa para intentar. Y si uno no va a estar trabajando en un grupo, uno no puede comprarse todos los equipos que hay. Entonces, una cosa que muchos especialistas hacen, que no quieren juntar el consultorio con el de otros, es cada uno tiene su consultorio, pero ponen un centro en donde ponen todos los equipos. Y no se hace atención de pacientes ahí, salvo la parte de estudios, que esa es otra opción para tener la tecnología. Eso es muy buen punto. Y a veces creo que también desde el punto de vista, ya que hablábamos de una maestría en administración o lo que fuera, que a veces cuando se les ofrece un sueldo, sobre todo los chicos no acaban de entender, es que si me voy a la privada, mira, ahí gano 100,000 pesos. Sí, pero si no estás en un grupo, tú tienes que pagar la renta del consultorio, la luz, el agua, el teléfono, y al final del día te quedas con 10,000, mientras que si te hubieras ido a un grupo, hubieras ganado 50,000, ¿no? Entonces hay que cambiar a veces ese chip que dinero en la bolsa no significa necesariamente que te está yendo mejor, ¿no? Que entiendo, todos necesitamos vivir y mandar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, etcétera, que son factores que tenemos que considerar. Y como ya estamos muy cerca del tiempo permitido y antes de que Laura nos corte el tiempo, porque si no ya ve cómo son, nos puede cortar y me va a regañar. Estoy tratando de provocarla a ver si abre el micrófono, pero no me hace caso. Y que es muy importante, ¿no? Cómo compaginar la familia con la formación, ¿no? Porque nosotros hemos tenido todos los residentes, unos que ya están casados, tienen hijos, y es claro que cuesta mucho más trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, Betania, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que oftalmología es una especialidad muy noble, o sea que realmente, aunque te enfoques mucho, estudies mucho y demás, sí te da el tiempo para poder tener bien en esquema tu vida y organizada de tal manera en la que puedas cubrir todos los aspectos, en cualquier especialidad. Yo, por ejemplo, casada con un urólogo, pues sí veo las dificultades de tener urgencias a medianoche y el irte y regresar y estar sin dormir, estar sin comer y demás. Entonces creo que oftalmología sí te da ese tiempo para poder tener horarios bien establecidos y tener una vida aparte de ser oftalmólogo y poder desarrollar otras aptitudes, otros intereses, otros hobbies. Y porque al final de cuentas, lo que uno busca en esta vida, pues es estar pleno y estar haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta. Entonces es yo creo que una muy buena especialidad cuando alguien termina medicina. Sigue siendo la oftalmología, al menos en mi caso ha funcionado. Y veo que mucha gente de acá, pues con mucha preparación y que ha conseguido muchas cosas, también lo ha logrado. Tenemos ejemplos muy buenos en esta mesa. Perfecto, no, muchas gracias. Jorge, ¿tú estabas levantando la mano o era nada más el brillo de la luz ahí que...? No creo que era el brillo, pero pues como me gusta hablar, puedo hablar. Perfecto. Estamos en una tertulia, que eso son las tertulias, Exactamente. para hablar, platicar. Oye, no, fíjate, lo dijo ahorita Eugenia, hacer lo que te gusta. El problema es que no mucha gente sabe realmente qué le gusta y qué es lo que quiere, ¿sí? Y ves personas, colegas, que están en instituciones o centros académicos grandes, y en realidad son lo que los mueve, pues es que quieren estar en un lugar más bien tranquilo, tener horarios más bien controlados, sin demasiadas complejidades para poder ir a pescar, andar en moto por ciertas ciudades y lugares, subirse a ciertas montañas, cosas de estas que hace gente extrema, no estoy señalando a nadie, y los ves realmente con mucho estrés y con un poco muy ocupados, ¿no? Y otra vez volvemos a esta planeación estratégica de tu vida. Conócete muy bien qué quieres. Incluso yo les digo mucho a ¿cuándo te quieres retirar? Es decir, ¿cuándo dices, aquí le voy a bajar y me voy a ir a este escalón porque quiero hacer estas otras cosas? Tengo colegas que no se desprenden de la consulta, están en lo privado. Dice, no puedo ir porque tengo consulta.
y que no eres el dueño de la consulta, no eres tú tu patrón. Esa es la ventaja de ser uno solo y ser su patrón, que uno puede cerrar la puerta y se va, ¿sí? En cambio, cuando sea una institución, pues tiene que seguir ciertas reglas, adaptarse a otras cosas. Pero paradójicamente, mucha de la gente que está en la consulta pierde el propósito último por el que estaba, ¿sí? Y estaba buscando esa forma de vida. Y dices, aquel que es patrón de sí mismo, pues la verdad es que hace lo que quiere hacer. Y hay que saber qué es lo que uno quiere hacer. Y también hay todo esto de cómo, a lo mejor voy a hablar ahora, porque hablamos ahorita al principio, cómo inicias, pero también cómo terminas. Hay quien se quiere morir, y recién acaba de fallecer un amigo y me acuerdo que su hijo me decía, se murió con las botas puestas, es decir, esta es una expresión muy española, se me hace así de trabajando, y yo me quiero, Dios me lo conceda, morir tranquilo, habiendo pescado, habiendo andado en moto, habiendo andado en montañas, habiendo andado, que también me gusta, andando en un montón de lados, y no necesariamente el quirófano, pero tengo amigos que su mayor gloria es caerse infartados en quirófano, ¿sí? a media cirugía. De todo hay en la vida y cada quien lo que quiera, pero que realmente lo quiera, ¿no? Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, como ven, este tema da, pero para seguir mucho más, porque incluso hay de que debo de publicar, no debo de publicar, para qué debo de publicar, en qué idioma, qué beneficios me va a traer. Entonces, pues es un tema inagotable, pero creo que muy importante, sobre todo para esos chicos jóvenes. Y Jorge, tú nos abriste otra perspectiva, es de el otro aspecto de la vida que también es muy, muy importante. Entonces, pues quiero agradecerles a todos, la verdad, el tiempo que se tomaron viernes en la tarde en México, previo feriado, previo puente. Entonces hay que ir ya a dedicarle tiempo a la familia y abrir una buena botella de vino tinto y ver alguna película o alguna cosa así. Así es que, pues sin más, agradecerles nuevamente a todos por su tiempo. Laura, no sé si tú quieras decir algo antes de que cerremos. Bueno, sí, agradecerles a todos. La verdad es que siempre nos da tanta pena cerrar las tertulias, porque justo cuando todo el mundo se está animando hay que irse, ¿no? Y me encantaría continuar y ha sido interesantísimo, verdaderamente. Creo que deben oír esta charla todos los que están planificando un posgrado, porque qué lujo tener a gente de tal calibre y tal experiencia dando consejos, porque yo creo que a veces eso es lo que falta. Alguien que verdaderamente te dé esta perspectiva. Me han parecido muchas cosas muy interesantes. Una es la dicotomía, ¿no? De que en la era de la telemedicina, de la inteligencia artificial, han hablado todos ustedes, y lo ha mencionado Eduardo, la importancia de las relaciones humanas, la importancia de la humanidad, que en toda esta era donde estamos seguimos buscando esto, y como muchas veces, especialmente ahora con tanto estrés, etcétera, que no se pierda eso. Después, otra conclusión es verdaderamente el hacer un proceso de introspección, de para qué estoy haciendo esto, de planificar estratégicamente, pero ¿por qué ahí? Porque todo el mundo lo hace, porque ¿qué es lo correcto para mí? ¿Cuál es la maestría? Investigar también, porque no siempre, yo me acuerdo cuando estaba investigando para mi maestría, que fui a Harvard y me habían aceptado, pero es que ese no era el mejor programa para mí por muchas circunstancias. Entonces decidí no escogerlo, que hay que ver qué es lo importante para uno, dónde quieres acabar y como decían todos ustedes, dónde quiere uno acabar, o sea, imaginarse, aunque por muy difícil que sea, dónde queremos acabar. Y como decía el doctor Valdés, que no siempre todo es recto, y dejar que la vida también lo lleve a uno y lo sorprenda un poquito, ¿no? Entonces, bueno, ya no quiero seguir hablando, pero bueno, y también me gustó mucho lo que dijo Gaby, que parece un tango, eso de pensar en la vuelta, ¿no? Parece que es la canción de un tango. Me encantó esa frase. Y es verdad que el doctor Valdés escribió un artículo que encapsula muy bien muchos de estos temas que hemos hablado hoy, que es Reimaginando el futuro, ¿no? La educación del médico futuro, que lo publicamos en nuestra 4ª edición del año pasado, que fue nuestra edición 100, y que lo vamos a poner con todo. Creamos siempre como una biblioteca con cada tertulia. Voy a poner ese artículo
con él y cualquier otro contenido que ustedes me quieran dar. Así que sin más, muchísimas gracias por compartir un viernes con nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Y lo que dijo Jorge, hay que ser un mentor. Con que hayamos sido un buen mentor para una persona, habremos hecho este mundo mejor, ¿no?